Hola a todos, muy buenos días. Les saluda Dalia Márquez desde Venezuela. Bienvenidos a lo que será nuestra primera sesión virtual o conferencia virtual de lanzamiento del Foro de Juventudes de América Latina y el Caribe 2030. Agradecemos a la Young American Business Trust por su colaboración para hacer posible este espacio, a la CEPAL y por supuesto a cada una de las organizaciones que está coordinando este espacio. Y vale destacar esas organizaciones. Defensores do Planeta, Caricuao Propone, Hemisferio Sustentable, Juventud Unida en Acción, Red LATAM, Reacción Climática y The Millennium Movement. Pueden seguirnos además en nuestras redes sociales utilizando el hashtag JuventudesALC2030. A continuación, los dejaré con Rosario Díaz Garavito. Rosario es directora ejecutiva de The Millennial Movement y coordinadora del Ecoreto para el Young American Business Trust. Actualmente es aliada organizadora para la región de Latinoamérica del Grupo Mayor de Organizaciones No Gubernamentales de Naciones Unidas y co-punto focal para asuntos humanitarios de la región LATAM y del Grupo Mayores de Jóvenes y Niños de las Naciones Unidas. Women Champion en el año 2016 para la iniciativa de ONU Mujeres Empower Women y alumni de la iniciativa de Jóvenes Líderes de las Américas, ILAI, del año 2016. Muchísimas gracias, Dalia. Hola a todos. Mi nombre es Rosario, como me presentó Dalia en esta breve introducción. Muchísimas gracias a todos nuevamente por estar aquí. Yo estoy conectada desde Perú. Es importante que ustedes conozcan un poco que todos los del equipo de organizadores de este espacio estamos conectados desde diferentes países de la región y es muy interesante que vamos a poder estar todos en este espacio compartiendo un poco sobre esta experiencia. Antes de iniciar, yo los quiero invitar a utilizar los hashtags Juventudes ALC 2030 y Youth 2030 LAC en el caso de inglés, si es que quieren comentar, si es que quieren compartir esta presentación o algunos fragmentos de esta presentación en sus redes sociales, y si es que también quieren compartir la convocatoria en futuras oportunidades para que podamos ir generando movimiento y que la gente sepa que los jóvenes de América Latina y el Caribe nos estamos organizando para participar de este proceso. Es importante también agradecerle al Young American Business Trust por apoyarnos como aliado de conocimiento. Ellos nos están prestando de manera muy gentil esta plataforma para esta sesión y para las próximas sesiones de construcción de capacidades en las cuales vamos a compartir un poco acerca de los objetivos de desarrollo sostenible con los que vamos a trabajar en adelante y sobre los procesos en los cuales los jóvenes nos podemos involucrar. Finalmente, yo le doy el pase a Dalia para que haga la presentación de nuestro primer speaker el día de hoy. Dalia, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Rosario. Bueno, primero vamos a contar con una presentación e intervención de Edgar Maestre. Él es director de programas de la Young American Business Trust. Además, es una persona que durante mucho tiempo ha estado trabajando el tema de juventudes en la región. Un trabajo admirable, excelente. Edgar, es un honor contar contigo en este espacio y eres bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, Dalia, muy buenos días, Rosario. Gracias por la introducción. Antes de continuar con la intervención, quisiera confirmar si se escucha muy bien mi audio, por favor. Sí, Edgar, se escucha perfecto. Excelente, muchas gracias. Primero que todo, muy buenos días a la audiencia que nos acompaña desde distintas partes de nuestra región. Feliz año nuevo, les deseo muchos éxitos en sus proyectos este año y me complace mucho poder dirigirme a ustedes en esta sesión
en representación del Young America's Business Trust, una organización internacional sin fines de lucro creada hace 19 años en el seno de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y que tiene como misión fomentar el espíritu empresarial, la innovación y el liderazgo en los jóvenes del continente y otras regiones del mundo. Esto lo hacemos a través de una serie de programas, proyectos e iniciativas que les proveen a los jóvenes las herramientas, los contenidos, pero sobre todo esas redes de apoyo, esas redes de contacto que les permita poder desarrollar y ejecutar sus proyectos, ya sean de negocios, sociales, ambientales, culturales. Lo importante es apoyar toda acción que los jóvenes desarrollen para generar un cambio en su entorno, en sus comunidades. Con más pequeños que puede hacer ese cambio, los mismos son muy significativos y si logramos multiplicar los agentes de cambio en nuestras comunidades, sabemos que ese impacto va a ser muy grande, no solamente en su comunidad, sino en todo el país y a nivel regional. Quisiera felicitar a los organizadores de este diálogo, a las organizaciones que ya fueron mencionadas en la introducción, a cada una de las personas que están trabajando para desarrollar esta serie de actividades, porque son personas que han venido trabajando todo un proceso, han puesto toda su dedicación, su tiempo, han podido desarrollar distintas alianzas estratégicas para que los jóvenes cada día estén más involucrados en los que respecta a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son parte, como sabemos, de la Agenda 2030, adoptada hace algunos años en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Algo muy importante que hay que resaltar también de esta sesión y de lo que es el programa de forma integral es la forma de cómo están involucrando a los jóvenes para que los mismos sean parte del monitoreo, de la evaluación de las acciones que se están desarrollando en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto hay que destacarlo porque en todo proyecto siempre debemos medir el impacto, los resultados y a partir de eso saber dónde estamos, hacia dónde vamos, dónde colocar los mayores esfuerzos, dónde enfocarnos y también identificar los aliados estratégicos que nos permitan poder desarrollar esas iniciativas. Yo hago un llamado en esta sesión para que ustedes desarrollen alianzas estratégicas con los distintos sectores, no solamente entre organizaciones de sociedad civil, sino también con el sector privado, con las agencias gubernamentales, las organizaciones internacionales, de manera que el trabajo que ustedes estén haciendo en sus respectivas comunidades se pueda comunicar, se pueda conocer, se puedan identificar esas buenas prácticas, esas experiencias, esos jóvenes líderes, esos jóvenes que tienen toda esa motivación por poder desarrollar un cambio y que esos jóvenes también sean conocidos en la comunidad internacional y puedan llevar ese mensaje a muchos otros jóvenes en otros países. El emprendimiento no tiene fronteras, el emprendimiento ya es algo global. Un ejemplo, hoy estamos conectados desde distintos países a través de esta plataforma tecnológica y estoy seguro que a partir de esta actividad se van a llevar a cabo muchas acciones entre los distintos participantes. Lo importante es que se conozcan, que trabajen con personas como Dalia Márquez, como Francesca Márquez, Rosario Díaz Garavito, personas líderes que están muy comprometidas en trabajar con los jóvenes en la región y que son un ejemplo de liderazgo. Para el Young America's Business Trust, nuestros distintos programas también están entrelazados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tal es el ejemplo del programa del Foro de Jóvenes de las Américas, que se ha consolidado como el canal oficial que tienen los jóvenes en el proceso de la Cumbre de Presidentes de las Américas, que si bien se desarrolla cada 3 años, es un proceso permanente. Además, tenemos la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que cada año, regularmente ya por tradición, se reúnen en el mes de junio de cada año, con el objetivo de poder discutir sobre una agenda interamericana.
De hecho, en la Asamblea General en la República Dominicana en el año 2016, la Asamblea General, los ministros de Relaciones Exteriores de los países de las Américas discutieron acerca de una agenda sobre desarrollo sostenible en la región, llegando a importantes acuerdos. Es muy importante que ustedes conozcan también ya estos logros, conozcan estos hitos históricos que tenemos en la historia, bueno, en la historia reciente, para que también se puedan vincular y poder desarrollar sus iniciativas. Trabajemos juntos por ese sueño de construir una región próspera, en paz y con las condiciones para el desarrollo económico sostenible e inclusivo. Como ya lo he dicho en otras sesiones, incluso las colegas pues lo deben recordar muy bien, los jóvenes son el presente y el futuro, y salgamos a dar lo mejor de nosotros y dejemos un legado a las futuras generaciones. Ustedes tienen el apoyo del Young America's Business Trust para que puedan seguir haciendo su trabajo con los jóvenes en los países. Apóyense en programas también como el TIC Américas, la competencia de talento e innovación de las Américas, que este año tendrá sus finales en la ciudad de Medellín, en Colombia. Justamente en la ciudad donde hace poco más de 10 años, en el 2008, en Medellín, se adoptó la Declaración de Juventud y Valores Democráticos en el seno de la Organización de los Estados Americanos, su Asamblea General. Y esa declaratoria, Juventud y Valores Democráticos, ha sido un instrumento en el sistema interamericano que ha permitido poder que los jóvenes tengan una participación más activa en el diálogo político de nuestros estados, y a partir de esa declaratoria se puso en marcha la Conferencia de Juventud de las Américas de la OEA por varios años. Se llevó a cabo distintas actividades, foros, además de permitir que los jóvenes sean reconocidos como actores sociales en el proceso de la Cumbre de las Américas, algo que se ratificó en la Cumbre de las Américas del 2009 en Trinidad y Tobago, y a partir de ese momento, los jóvenes cada 3 años son los que abren la Cumbre de las Américas. Así que jóvenes, si bien este es un logro, debemos seguir cosechando muchos frutos, pero todo esto ha sido gracias a ustedes. Sigamos trabajando para que la Agenda 2030 se pueda implementar con una participación activa de la juventud, que los estados conozcan ese trabajo que están haciendo los jóvenes. No es solamente medir el trabajo y los avances que los estados reportan, sino que también los jóvenes tengan los canales de incidencia para que también puedan reportar, comunicar qué han hecho, qué funciona, qué no funciona y el por qué, porque todo es un reto en la vida. Por lo tanto, ustedes deben identificar muy bien cuáles son esas oportunidades que ustedes como jóvenes pueden aprovechar y que puedan desarrollar en sus respectivos países. No dejen en ningún momento de elevar su voz, de dar a conocer sus opiniones, y aprovechen al máximo los canales que ya existen para tal fin. Muchos éxitos en este programa. Muchas gracias, Rosario Díaz Gravito, por permitirnos ser parte de esta iniciativa. En nombre de todo el equipo de nuestra organización, de nuestro presidente ejecutivo, el señor Luis Vijuria, quien le extiende un cordial saludo desde la ciudad de Washington, D.C. Muchas gracias por permitir que el Young America's Business Trust les acompañe en el presente día. Hasta luego. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por tu participación y sobre todo te agradezco por esas palabras de motivación para que los jóvenes de la región se involucren en el trabajo de participación, vinculación, seguimiento a la implementación de lo que es la Agenda 2030. Como tú lo acabas de decir, los jóvenes debemos hacer oír nuestras voces, debemos vincularnos sobre todo en la implementación de toda la Agenda 2030 y reconocer que tenemos que llevar un rol activo en todos estos procesos y aprovechar cada espacio de participación para enaltecer la voz de las juventudes de la región. Muchísimas gracias, Edgar Maestre. Además, también agradezco nuevamente a la Young American Business Trust por hacer posible este espacio, colaborando en todo momento con nosotros para poder realizar este foro. A continuación, entonces, los dejo con Rosario Díaz Garavito,
quien nos hablará un poco sobre todo este proceso del Foro de Juventudes 2030, es decir, cómo seguir vinculándose a los distintos espacios de participación, otros pasos que vienen más adelante, unos diálogos locales, aparte de estos diálogos virtuales. Entonces, Rosario Díaz Garavito, directora ejecutiva de Millennials Movement, el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Dalia, por la presentación. También al presentador que me precedió, al señor Eduard Maestre, director de programas del Young American Business Trust. Muchísimas gracias a ambos. Y en efecto, lo que me toca a mí es presentarles un poco qué es lo que se va a hacer en este proceso al Foro de Juventudes de América Latina y el Caribe 2030. Es un proceso en el cual queremos incluir muchas cosas, no queremos que solo sea un espacio de reunión de un día o 2 días, sino queremos generar un proceso que deje un precedente de qué es lo que las y los jóvenes quieren y cuáles son sus opiniones, necesidades y prioridades dentro o en el marco del proceso de monitoreo de la Agenda 2030. Para esto, sé que muchos de ustedes ya conocen la Agenda 2030, ya conocen algunos espacios de monitoreo, pero lo que queríamos hacer en esta sesión era un poco compartir todo el proceso que se ha venido dando y cuál es la propuesta de acción desde las juventudes que participaron el año pasado en el foro. Entonces, lo que se quiere es que de repente hacer un pequeño review de lo que significa la Agenda 2030 y cuáles son estos procesos de monitoreo que existen. Entonces, es importante mencionar que la Agenda 2030 es un marco de acción global. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible tiene una visión, tiene principios que están plasmados en la declaración, tiene objetivos que son los objetivos de desarrollo sostenible, tiene metas, tiene indicadores y aparte tiene procesos de monitoreo que nos ayudan a ver si es que esos objetivos, si es que los alcances de esta agenda, si es que estas promesas o compromisos que han adoptado los Estados miembros de Naciones Unidas se pueden o se están volviendo realidad o se están implementando en nuestros diferentes países o localidades alrededor del mundo. Entonces es importante que todos estemos en esta primera página juntos para que podamos entender que la Agenda 2030 es un marco de acción que nos involucra a todos. En este marco de acción, muchas veces la gente piensa que es un marco súper global, que es súper lejano, que de repente lo que hacemos en nuestros países o las problemáticas específicas de los jóvenes en nuestros países no se relacionan mucho con este marco de acción. Es importante mencionarles que este marco es una oportunidad más bien para que las y los jóvenes puedan plasmar y puedan movilizar recursos, puedan movilizar voluntades, puedan movilizar a personas para alcanzar el desarrollo sostenible en su comunidad, entendiéndose no solo como un proceso referido al cambio climático, protección del planeta, sino también de desarrollo económico, de desarrollo social, donde se promueva la paz, la justicia y donde las alianzas primen para alcanzar el desarrollo sostenible en los próximos años. Luego, esta agenda, como les comentaba, tiene diferentes procesos de monitoreo. Primero son los monitoreos nacionales, que va a depender mucho de los países en los que ustedes viven, en los que están, para ver si es que se están realizando estos ejercicios en el plano nacional. Tenemos países, por ejemplo, como México, que ya tiene una experiencia bastante interesante, tienen una mesa de trabajo con diferentes actores y stakeholders de la sociedad mexicana, quienes vienen participando de actividades de monitoreo. También tenemos, por ejemplo, gobiernos locales, por ejemplo, en Córdoba hay experiencias muy bonitas que en Córdoba, Argentina, que promueven la participación de los ciudadanos en reportes sobre la implementación de la Agenda 2030 a nivel bastante local.
Entonces, estos procesos van a depender de cada país, de las voluntades de cada país, de los contextos de cada país. Y bueno, lo que sí se les invoca es que si ustedes conocen o han escuchado el monitoreo, traten de involucrarse para que conozcan un poco cómo es que se está dando dentro de su jurisdicción. Luego tenemos los monitoreos regionales. El monitoreo regional se da en el marco o bajo los auspicios del ECOSOC, que es el Cónsul Económico y Social de Naciones Unidas. Esto se realiza a través de la CEPAL, es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que tiene sede en Santiago de Chile. Estos procesos de monitoreo regional se dan una vez al año, generalmente en el mes de abril, y lo que hacen es que permiten a los países de la región de América Latina y el Caribe poder de alguna manera mostrar qué es lo que se viene haciendo para implementar la Agenda 2030 y los ODS. Es importante mencionar que todo está conectado. En teoría, los procesos de monitoreo nacional deben ser los procesos preparatorios para el monitoreo regional, y los monitoreos regionales tienen que ser o son preparatorios de los procesos de revisión global. Luego tenemos los procesos de monitoreo global anual que se dan en los meses de junio, en Nueva York, en Naciones Unidas, a través del Foro de Alto Nivel de Políticas Públicas, donde ya países, no solo de la región de América Latina y el Caribe, sino de diversos países del mundo, pueden presentar sus reportes voluntarios, indicando qué es lo que vienen avanzando en sus países. Sobre la implementación de la Agenda 2030. Es importante mencionar que en estos espacios no todos los países presentan, los países tienen como que durante estos años hasta 2030, al menos como 2 oportunidades obligatorias para poder presentar esos reportes voluntarios nacionales, pero pueden postularse las veces que deseen. Generalmente son como 40 estados o países que hacen esta presentación. América Latina y el Caribe tiene experiencias muy bonitas, pues presentó Uruguay, presentó México, presentó Colombia, presentó Perú, y otros países en la región, y lo que se quiere es que estos procesos se sigan replicando, que se puedan encontrar las mejores prácticas. Finalmente tenemos el monitoreo global cuadrianual. Este monitoreo global cuadrianual se da cada 4 años en la Asamblea de Naciones Unidas, Asamblea General de Naciones Unidas, al más alto nivel, porque ahí es donde asisten los jefes de Estado. Lo bueno es que este año tenemos es el primer monitoreo cuadrianual que se va a dar en septiembre, y en este proceso son diversos los países que ya que han venido presentando sus reportes nacionales en los últimos 4 años, pues ya hacen presentaciones mucho más concretas y un seguimiento mucho más interesante. Entonces, en la Asamblea General se van a dedicar al menos este año 2 días, donde los países se van a dedicar a presentar estos informes sobre implementación o avance de implementación de la Agenda 2030. Es importante mencionar que cada año se toman algunos ODS para ser revisados, o algunos ODS prioritarios. Adicionalmente, ya vienen las contribuciones o los avances de cada país que pueden versarse o pueden tratarse o pueden incluir otros objetivos adicionales. Entonces, eso es importante mencionarlo. ¿Por qué solo 6 ODS? ¿Por qué no todos los ODS? Es una discusión que está pasando mucho, que mucha gente dice, pero la Agenda 2030 de alguna manera, o los objetivos de desarrollo sostenible son interconectados, no pueden separarse. De hecho, es cierto, la Agenda 2030 tiene un enfoque bastante holístico, lo que significa que se mira desde una manera muy integral, pero para efectos de monitoreo se trabajan con grupos de ODS que de alguna manera tienen algún tipo de conexión. El año pasado, en el 2018, los ODS con los que se trabajó o se revisó estaban más enfocados al tema de innovación, al tema de ciudades sostenibles. Entonces, se generan estos espacios de expertos en estos temas que anualmente
trabaja en estas revisiones. Además que son revisiones regionales, globales, que son bastante extensas y amplias, y entonces poder trabajar con 6 objetivos nos permite tener un cierto grado de especificidad. No sé si esa palabra existe, o sea, para ser más específicos, y aparte nos permite poder hacer procesos mucho más efectivos en el futuro. Este año, los objetivos de desarrollo sostenible que se van a priorizar dentro de estos procesos de monitoreo son el ODS número 4, educación de calidad, el ODS número 8, trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 10, reducción de las desigualdades, el ODS 13, acción por el clima, el ODS 16, paz y justicia, instituciones sólidas, y el ODS 17, alianza para lograr los objetivos. Como se dan cuenta, son 5 objetivos temáticos, o sea, el 4, el 8, el 10, el 13 y el 16. Y el 17 es un objetivo que todos los años se viene revisando por las interconexiones que tiene con los diferentes, con los otros objetivos, la necesidad de realizar o hacer posible o fomentar el ODS 17 para movilizar voluntades y recursos de diferente índole para alcanzar los demás objetivos temáticos. Ahora, nosotros vamos a trabajar en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible. Es importante mencionar que este foro no es como de repente una idea que salió de un momento para otro. Estos procesos se vienen dando ya desde hace algunos años, luego del 36º periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es CEPAL, que tuvo lugar en México, es donde se crea una resolución donde se crea el foro de los países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible, ¿no? Esto es como un mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030. Entonces, este proceso se viene realizando ya desde hace algunos años. De hecho, el primer foro se realizó en el año 2016 en México. El segundo foro se realizó el primer foro se realizó en el año 2017 en México. El segundo foro se realizó el año 2018 en Santiago de Chile. Y este año se va a realizar el tercer foro, que también va a tener sede en Santiago de Chile en el mes de abril. Es también importante mencionar que estos foros, ¿cómo funcionan? Son los países de la región quienes presiden este foro por el lapso de 2 años. Hemos tenido la presidencia del foro durante los años 2017 y 2018 del gobierno de México, que hizo una gran labor. De hecho, trabajaron mucho con sociedad civil y con diferentes actores, y se está gestando un proceso de monitoreo desde la sociedad civil para este monitoreo regional, el proceso o mecanismo de monitoreo regional. Y también en este espacio, en este marco, es donde los jóvenes, algunos jóvenes que se hicieron a la sesión del 2018, hacen la propuesta de generar un foro o un espacio para juventudes, para que nuestras voces o nuestras aspiraciones se vean también involucradas en el proceso. Actualmente, o en el año 2019 y 2020, estos foros van a estar bajo la presidencia del gobierno del Estado de Cuba, y es importante mencionar que estos foros se realizan bajo los auspicios del ECOSOC, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, y va a contribuir definitivamente a los procesos de monitoreo global. Ahora sí, hablemos acerca del Foro de Juventudes de América Latina y el Caribe 2030, construyendo un presente distinto. Este es un proceso de participación juvenil promovido por jóvenes para jóvenes, en el marco del proceso de revisión del monitoreo de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región de América Latina y el Caribe. Es importante mencionar, y antes de continuar con esta presentación o proceso explicativo, que si ustedes tienen alguna pregunta puedan realizarla en la ventanita del chat
Y si ustedes quieren de repente participar, pueden alzar la manito en el pool. Todos tienen un pool de participación. Pueden alzar la manito ahí. Y Nicolás, que es un chico que está en Chile, que él es representante de la organización Hemisferio Sustentable, nos va a apoyar con la moderación y la lectura de estas preguntas. Entonces, los invito a que puedan realizar estas preguntas o contribuciones en la ventanita del chat o soliciten la palabra para poderles habilitar el audio. Luego de la presentación vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Continuando con la presentación, este foro es el primero en su especie. Les voy a comentar un poco cómo es que esto se dio, cómo es que el proceso se llega a dar. El año pasado, con un grupo de jóvenes con los que pudimos compartir un espacio o pudimos participar del foro de los países de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible, nos dimos cuenta que si bien es cierto, habían jóvenes involucrados en el proceso, porque nosotros estábamos participando del espacio y había una delegación de estudiantes, de escuelas, nos dimos cuenta que la participación de las juventudes no estaba tomándose desde un punto de vista transversal. Nos dimos cuenta también que muchas veces nosotros como jóvenes, independientemente del sector donde nos desempeñemos, o sea, si somos de sociedad civil, somos activistas, si somos empresarios, emprendedores, académicos, científicos, e independientemente de las tendencias sociales o políticas que podamos tener, nosotros de alguna manera tenemos o enfrentamos diferentes desafíos que los enfrentamos por nuestra condición de jóvenes. Muchos de ellos relacionados, por ejemplo, al desempleo juvenil, al trabajo precario, estamos hablando de situaciones de conflicto, migración interna, migración externa, que de alguna manera, violencia, que de alguna manera nos colocan en un entorno de vulnerabilidad mucho más alta que los adultos. Entonces, al identificar todas esas situaciones de los jóvenes, nosotros en el segundo día de este foro que se dio en Chile, en la sesión plenaria, tomamos la palabra y, bueno, expresamos esta preocupación y nosotros nos comprometimos a poder organizar o promover un espacio de juventudes para el 2019. Este grupo de jóvenes en los cuales estuvimos involucrados o que participamos de las organizaciones que mencionó Dalia, bueno, que me gustaría mencionarlas de nuevo, que está Carlos, de Venezuela, de Curicao Propone, Dalia de Venezuela, de Juventudes Unidas, Juventudes Unidas para la Acción, Defensores del Planeta, con la representación de Mauro Pereira en Brasil, Nicolás de Hemisferio Sustentable en Chile, Reacción Climática, con Carmen Capriles en Bolivia, estábamos con Red Latam bajo la representación de Palmira Cuellar en México, y pues quien les habla, Rosario, bajo la representación de Millennials Movement en Perú, es que encontramos que teníamos, a pesar de los diferentes lugares en donde estábamos, teníamos puntos en común. Y pues nada, cito esta propuesta. Esta propuesta en el cierre del foro, en la sesión plenaria donde estaba la secretaria general de CEPAL, Alicia Bárcena, pudo ser tomada en consideración. Ella brindó su apoyo, vamos a compartir con ustedes todo el material gráfico, los videos también, que ya los han visto muchos en redes, en donde ella identifica que los jóvenes están solicitando este espacio y que ellos nos van a ayudar, se van a comprometer. Es por eso que en el transcurso del año pasado, de abril del año pasado hasta noviembre del año pasado, este grupo de jóvenes presentó una propuesta de trabajo, una propuesta de foro, una propuesta de espacio, y después de varios procesos de revisión, de varios procesos de modificación y ajuste, es que
CEPAL nos acepta la propuesta, nos acepta trabajar con la propuesta y habilitar este espacio para juventudes desde las juventudes. Entonces, eso es un poco el panorama, porque nosotros entendemos que muchos de ustedes pueden preguntar, pero ¿cómo así nació? ¿De dónde? ¿Quién lo organizó? ¿Quién lidera? Es así como se dio este espacio. Uy, déjenme pasar a la siguiente presentación. Este proceso es bastante interesante. Nosotros, como les comentaba, no queremos que sea solo un espacio de 2 días. Nosotros queremos que este sea un proceso de participación activo, abierto, inclusivo para los jóvenes, que permita que jóvenes de diferentes grupos puedan involucrarse, independientemente si son jóvenes que trabajan de manera organizada o de repente que son jóvenes individuos que están realizando acciones y están interesados en el proceso. Este proceso tiene 6 etapas en realidad, es bastante amplio. Nosotros pensamos que es hasta abril y decimos, bueno, son como que 4 meses, pero el tiempo se pasa volando. Entonces queremos de alguna manera que este espacio nos permita como dar el kick-off o el empuje para poder movilizar todas las acciones que tenemos planeadas hasta el mes de abril. La primera etapa es el lanzamiento. El lanzamiento de la convocatoria se dio el 31 de diciembre. Lo hicimos por diferentes medios accesibles y plataformas accesibles para nosotros, los jóvenes organizadores, los jóvenes del grupo de coordinación, y por los cuales esta convocatoria es a la cual ustedes siguieron y por la cual ustedes están aquí. Les agradecemos por eso. La segunda etapa es el proceso o la presentación del webinar de lanzamiento, que es el día de hoy, 10 de enero. Y a este webinar de lanzamiento le van a preceder 6 webinars, o sea, 6 conferencias virtuales. En esas conferencias virtuales, como ustedes ya saben, porque les expliqué hace un momento, vamos a revisar cada uno de los ODS priorizados, para que nosotros como jóvenes podamos tener información de primera mano de expertos que nos ayude a identificar cuáles son los alcances de estos objetivos de desarrollo sostenible y cómo es que nosotros los jóvenes nos vemos inmersos en el desafío de alcanzarlos. Entonces, estos webinars nos van a ayudar a construir nuestras capacidades o en muchos casos a fortalecerlas y que podamos dar mejores contribuciones en los próximos procesos o en los próximos pasos. La cuarta etapa son las mesas juveniles y consulta virtual. Disculpen, regresando al punto número 3, estos webinars o conferencias virtuales de construcción de capacidades se van a dar durante los meses de enero y febrero. Más adelante, nuestro compañero Carlos de Curicao Propone nos va a comentar un poco de cuál es el siguiente webinar y cuáles son los temas a tratar. Pasando al punto número 4, o a la etapa número 4 sobre las mesas juveniles y consulta virtual. Estas mesas juveniles son espacios que se quieren desarrollar o que se empiezan a desarrollar en contextos locales en el territorio. Entonces, muchos de ustedes han llenado ya un registro de interés por el cual nos hemos comunicado con ustedes enviándoles el enlace para esta sesión. Entonces, la idea es que nosotros podamos transferir a ustedes los materiales necesarios o los instrumentos, la metodología que ustedes necesitan para que ustedes puedan desarrollar diálogos locales en su comunidad, ¿no? Puede ser con los chicos de su universidad, de su organización. Les pedimos sí que de repente traten de ampliar el público objetivo para involucrar a jóvenes que de repente no están organizados, para que puedan participar. En caso de que haya un joven que sea un emprendedor, que sea un científico, que quiera organizar un diálogo, también puede registrar su interés en organizar uno de estos diálogos. Estos diálogos nos van a servir para recolectar contribuciones y recomendaciones en el marco de los ODS priorizados, las cuales se quieren sistematizar en un reporte para ser enviado a los estados participantes o los estados de América Latina y el Caribe que participarán del foro de CEPAL en abril. Entonces, es importante mencionar que ese es el objetivo. Si bien es cierto, entendemos que la problemática de los jóvenes abarca muchos más espacios,
siguiendo el proceso y los alcances de los mecanismos de monitoreo que se vienen dando, nosotros queremos enfocarnos, al menos en este ejercicio, en los ODS que se revisan anualmente, para que los países entiendan o puedan ver nuestras visiones acerca de estos procesos. Y también estos procesos de levantamiento de data a nivel local nos van a servir para hacer una declaración política en donde nosotros podamos expresar qué es lo que sentimos, dónde estamos, en qué desafíos estamos enfrentando y cuáles son las demandas, recomendaciones de los jóvenes que necesitamos sean escuchadas y la urgencia de estas. Estas mesas juveniles se van a desarrollar durante los meses de febrero y marzo. Es importante mencionar esto porque si bien es cierto, o sea, es durante todo esto, desde el mes de febrero, desde el 1 de febrero hasta marzo, los jóvenes que estén interesados van a poder organizar estas mesas y enviar sus reportes. Como nosotros ya tenemos las fechas fijas o establecidas respecto a el foro CEPAL y demás, no van a haber procesos de ampliación para que, bueno, haz tu diálogo una semana más o de repente sube tu reporte una semana más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enviar toda esta data CEPAL y además se tienen que generar registros y demás acciones que no nos van a permitir ampliar los procesos o las etapas. Entonces, si ustedes están interesados en participar de estas mesas, organizar estas mesas juveniles en su comunidad, sí les pedimos que por favor lo hagan con tiempo, o sea, vayan ya organizando de repente desde ahora enero, vayan buscando un lugar, vayan buscando un equipo y demás para que puedan organizar estos eventos durante el mes de febrero y marzo, hasta el 15 de marzo. Para que de repente, no la última semana de marzo, de repente no tengan local o hayan dejado la gestión hasta ese momento. Entonces, durante este mes de enero, vayan aprovechando para hacer las gestiones del local y demás, de repente de colaboradores, etcétera, etcétera, para que cuando termine el proceso de construcción de capacidades, ustedes vayan súper rápido ya a la generación o al levantamiento de información en el territorio. Adicionalmente, para los jóvenes que de repente no deseen organizar un diálogo o es muy complicado, nosotros tenemos una consulta virtual que es bastante amplia, pero que ustedes van a poder responder de acuerdo a su especialidad. Ustedes van a poder escoger acerca de cuál ODS van a poder escoger el ODS acerca del cual quieren contribuir. Ustedes van a encontrar los 7 ODS priorizados y van a poder hacer contribuciones en cada uno de ellos. Si ustedes desean en todos, si ustedes desean, pueden seleccionar solo los que sean de su interés. Y toda esta información nos va a ayudar también para continuar con para elaborar este reporte que les comentaba. La etapa número 5 es esta de aquí, ya es el Foro de Juventudes de América Latina y el Caribe construyendo un presente distinto. Va a ser en Santiago de Chile, entonces es importante que las personas vayan viendo que necesitan alguna visa de ingreso a Chile, para que de repente puedan ir ya pensando cómo es que van a gestionar estos requerimientos. Es importante mencionar que si bien es cierto, nosotros quisiéramos que vayan todas las personas que se involucran en todos los procesos locales, consulta virtual, nosotros por un tema logístico solo tenemos un espacio para 120 personas. Lo que significa que vamos a tener nosotros que llevar un grupo o dar el acceso a un grupo de jóvenes que respetando enfoques de diversidad, para que los jóvenes estén representados lo más posible, respetando enfoques de paridad, para que haya una participación bastante parecida entre hombres o mujeres, entre hombres y mujeres, perdón. Entonces, eso es bastante importante mencionar. También es importante mencionar que para este foro de jóvenes o de juventudes que se desarrolla en Chile, los jóvenes y las jóvenes que estén interesados en participar
deben haber participado de los procesos previos, deben haber participado de los webinars de capacitación, deben haber participado de las mesas juveniles, ya sea como asistentes o como organizadores, deben haber participado de la consulta virtual, para que podamos nosotros, esto, como les digo, esto no es un espacio de reunión de un día. Las personas que vayan a este espacio tienen que llevar consigo una agenda, tienen que llevar contribuciones levantadas desde su comunidad para que nosotros podamos enriquecer el diálogo en Santiago. Entonces es importante que se involucren desde el inicio si es que ustedes desean participar del foro en Santiago de Chile. El foro en Santiago de Chile de jóvenes va a ser la tercera, voy a tener un momento para no equivocarme, va a ser la tercera semana de abril del 2019, ¿sí? Estamos nosotros de alguna manera confirmando las fechas exactas, pero va a ser la tercera semana de abril del 2019. Van a ser 2 días de trabajo en campus o dentro de instalaciones, y también tiene considerado acciones en territorio, tanto en escuelas como dentro de la misma ciudad, para que nosotros demostremos que nosotros no solo vamos a ir a reunirnos, sino que tenemos la capacidad de movilizarnos, de convocarnos y de transformar los entornos en donde nos encontramos. Entonces, eso es lo que se quiere mostrar en este espacio. Finalmente, la última etapa, que es la 6, es el foro de CEPAL. En el foro de CEPAL, nosotros, bueno, que va a ser del 22 al 26 de abril, estamos pensando llevar una delegación de jóvenes, aproximadamente 35 jóvenes, que hayan participado de los procesos previos y con las que nosotros podamos enriquecer un poco la participación de juventud dentro del foro de los países de América Latina y el Caribe, ya con las delegaciones ministeriales de cada país, etcétera, haciendo contribuciones. Es importante mencionar que estos procesos son, ya tienen un mecanismo, entonces son los países los que están ahí presentando sus contribuciones y tal, y nosotros como agentes o actores sociales tenemos la oportunidad de intervenir en algunos espacios, en las plenarias, hacer algunas solicitudes, demandas, etcétera, siempre y cuando o respetando los estándares de comportamiento dentro del espacio, para que todo se realice de manera armónica y también respetando algunos principios básicos como el tema de la no discriminación, el tema del respeto, entre otros, el respeto a la diversidad. Es importante mencionar, para cerrar este proceso donde estamos explicando todas las etapas, que en el mes de abril, para inicios del mes de abril o fines del mes de marzo, nosotros ya tenemos que tener el reporte. Nosotros no va a ser que en abril en Santiago recién vamos a trabajar el reporte, no. Todo el proceso previo a nosotros nos va a llevar a tener un documento que pueda ser entregado con tiempo a las delegaciones nacionales, para que cuando ellos lleguen a Santiago de Chile, ya lleguen con información de los jóvenes y se pueda hacer mayor incidencia en las declaraciones ministeriales que se vienen adoptando en estos espacios. Entonces, es importante mencionarlo y regresamos nuevamente al punto de que tenemos que cumplir con las fechas establecidas para esta iniciativa. Bueno, yo no quiero hacer esto mucho más amplio, solo mencionarles que hay una metodología de mesas de trabajo. ¿Cómo es que, de repente aquí, cómo es que van a funcionar estas mesas juveniles? Es importante mencionarlo. Nosotros les vamos a entregar a ustedes una metodología. Se han identificado 3 problemáticas por cada uno de los ODS priorizados, que son estos. Entonces, por ejemplo, en educación de calidad hay 3 problemáticas o desafíos para los jóvenes de América Latina y el Caribe respecto a este ODS, para el tema de trabajo decente. Y lo que ustedes van a hacer es, van a poder ubicarse o van a poder contribuir con cada uno de ellos en sus mesas de trabajo, o van a poder escoger alguno de ellos. O sea, pueden trabajar con todos en su mesa de trabajo, que son todos estos.
o si es que de repente son mucho más específicos y son una organización ambiental, pueden realizar las contribuciones respecto, por ejemplo, al ODS 3, ¿no? Entonces, y a las problemáticas planteadas. Entonces, sí les recomendamos seguir los pasos, seguir las indicaciones de la metodología que se les va a remitir a todas las personas que llenen el registro de interés para organizar estos diálogos y que si tienen alguna consulta no duden en contactarnos de ser el caso. Bueno, yo con esto termino esta presentación. Eh, no sé si Dalia está todavía presente, vamos a ver. Si no, le vamos a dar ahora el pase a Nicolás. Nicolás nos acompaña desde Brasil. Nicolás, buenos días. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Estamos aquí ya en la etapa de preguntas y respuestas. Entonces, yo te cedo el espacio para que puedas liderar esta etapa de este webinar. Muchas gracias, Rosario. Buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí en este webinar. Un saludo desde Chile. Sí, estamos aquí viendo algunas de las preguntas que nos han ido haciendo los jóvenes en el transcurso de la sesión y también los invito a que puedan manifestar todas sus preguntas desde aquí en adelante por chat o podemos ir levantando la mano también. Algunas de las preguntas principales que se han ido desarrollando y quisiera darle lectura es, por ejemplo, que la participación de juventudes, ¿cómo será en la conferencia regional de CEPAL en Santiago de Chile? Bueno, como mencionó Rosario, primero tendremos el foro de juventudes y desde el foro de juventudes, después de generar los reportes y generar toda la información, habrá una comisión que participará del tercer foro de los países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible. Las mesas juveniles que conforman el cuarto paso se realizan en cada país. José Gudiño nos pregunta eso. Bueno, así es, las mesas juveniles se van a realizar en cada país, puede ser en una región, en un pueblo, puede ser virtual también. Y la idea de esto es basarse en la metodología que nos mencionaba Rosario, que se la haremos llegar, y también tener la fase previa que es de capacitación en los ODS priorizados. José Gudiño dice, ok, si desde RAJIA queremos organizar una mesa juvenil, ¿con quién tenemos que conversar? Dentro de las mismas publicaciones que hay en redes sociales o dentro de la inscripción, se pregunta si es que quieren ser organizadores de mesas o embajadores. Al registrarte como embajador o organizador, recibirás un formato de cómo realizar estas mesas en tu localidad o donde tú estés proponiendo realizarla. Una nueva pregunta que nos llega de Chane Aguilera que dice, en nuestros colectivos queremos organizar una mesa de diálogo. Nuestra población es trans, una población que no está involucrada en los ODS. En este caso estaremos en los ODS 10. Sí, yo creo que lo importante de la información que nosotros estamos levantando es la opinión de las juventudes. Tal vez, si bien el ODS 10 no está priorizado, sí podrían trabajar tal vez otro ODS de los que sí están priorizados para el año 2019 y entregarnos su opinión como población trans y como jóvenes.
Nico, de repente Sí. ahí yo puedo hacer alguna contribución. Por favor, En Rosario. efecto, en efecto, lo que se trata es que nosotros podamos darle la información que los estados o dar la información en temáticas que los estados se encuentran revisando este año para que de alguna manera podamos generar más incidencia. Yo los invito, chicos, en caso de que ustedes pertenezcan a una población, a una comunidad trans, que puedan identificar los desafíos como jóvenes trans que enfrentan en los diferentes ODS priorizados. Por ejemplo, si hablamos de desarrollo económico, trabajo decente e inclusivo, ¿cuáles son los desafíos que ustedes enfrentan para encontrar trabajo, el tema de educación como el ODS 4? Cuando hablamos, por ejemplo, del ODS 16, que son sociedades pacíficas, sin corrupción, transparentes, ¿cómo es que eso se da? ¿Ustedes cuáles son los desafíos que enfrentan y que puedan de alguna manera generar data relevante en esos ODS específicos? Porque eso nos va a permitir entender de una mejor manera que, por ejemplo, los desafíos de los jóvenes respecto al ODS 16 tienen una diversidad o un rango de diversidad bastante amplio, porque hay grupos de jóvenes que enfrentan desafíos diversos, ¿no? Entonces, eso pone de alguna manera sobre la mesa esta especificidad referida a los desafíos que enfrentan. Y recuerden que cada ODS va a tener 3 problemáticas planteadas y vamos a responder a esas 3 problemáticas. Entonces, por ejemplo, si imagínate que estamos en el ODS 8 y estamos hablando de trabajo precario y de informalidad. Entonces, ¿cómo es que los jóvenes trans están enfrentando este desafío en el marco del ODS 8? ¿No? Entonces, esa sería un poco la invitación. No es para desmotivar de repente, yo entiendo mucho el tema del ODS 10, tiene muchísima lógica, pero al menos lo que se quiere en este marco de participación juvenil para el monitoreo de la Agenda 2030 a nivel regional, sí se les invita a que podamos seguir un poco la metodología, ya que en los próximos años serán otros los ODS a revisar. Entonces ahí vamos a poder incluir nuestras problemáticas en esos otros ODS. Gracias, Nico. Disculpa por la interrupción. Muchas gracias, Rosario. Y invitados entonces a participar dentro de los 6 ODS priorizados, pero es muy importante también que entreguen su opinión dentro de estos ODS. Muchas gracias. Siguiente pregunta de Paulina Lagunes. ¿Cómo puedo participar en una mesa juvenil? ¿Nos podrían mandar el link para el registro, por favor? Yo ahora al chat envío a todos el link de solicitud para poder organizar o para poder registrarse en las mesas juveniles. ¿Es así? ¿A todos les llegó, Rosario? ¿Me lo puedes confirmar? Sí, en efecto. Nico, discúlpame, no te pude escuchar muy bien. ¿Me puedes repetir el mensaje? Sí, que nos llega una pregunta, ¿cómo puedo participar en una mesa juvenil? ¿Nos podrían mandar el link? Y yo acabo de compartir el link por chat a todos. ¿Tú lo ves? ¿Es así? Yo lo veo. No lo veo, no lo visualizo aquí, pero no se preocupen. Dice sí llegó, sí está el link. ¿Llegó? Sí lo ven, ajá. Y también recuerda, Nico, que estos enlaces, hay un enlace, que es el que compartió Nico, que es el registro de interés, de involucrarse. Entonces, toda la data que tenemos ahí, todos los correos, a todos esos correos les vamos a mandar la información de los siguientes pagos y también a los jóvenes que están ahorita participando de esta conferencia. Y también va a estar disponible en redes sociales porque es uso público, entonces todos van a poder acceder a esta información. Perfecto, muchas gracias, Rosario. Bueno, tenemos otra pregunta, persona que pregunta sin nombre y nos dice, ¿se puede colaborar con el gobierno municipal
y con una organización local para llevar a cabo la mesa juvenil, sí, se puede colaborar, pero es importante mencionar que el proceso tiene que estar liderado por jóvenes. eh, por jóvenes y de esa forma consultar a jóvenes. Si es que son organizaciones o algún departamento de gobierno, en el ideal que sería jóvenes y que ellos no sean los principales organizadores, sino que nosotros como sociedad civil poder empoderarnos de este proceso. Otra pregunta sin nombre, saludos desde México. Voy a tomar un vuelo en este momento, me desconectaré. Bueno, muchas gracias. Chani Aguilera pregunta, ¿hay alguna limitación? Si nos podrías contextualizar un poco más respecto a qué limitación. Tenemos otra pregunta de Paulo César, que dice, buen día, mi nombre es Paulo, me conecto desde Perú. Mi consulta es respecto a las mesas de trabajo. ¿De qué forma podríamos obtener la participación de los jóvenes en las mesas? Bueno, ¿cómo obtener la participación de los jóvenes en las mesas que organicen? Eso queda a disposición de ustedes, cuál va a ser la estrategia de convocar, de invitar, si es que por redes sociales, si es que con algún partner o aliado estratégico, ir a espacios donde se convoquen jóvenes o conseguir un espacio ustedes. La idea es que ahí seamos creativos para organizar estos espacios. Sí, nosotros vamos a entregar una ruta a seguir para facilitar este proceso, pero más bien ustedes tienen que ver de qué forma convocar y para que sea una participación activa. En el foro de juventudes ALC, pregunta Gabriel Silva, ¿cómo será el diálogo sobre ODS? ¿Habrá división temática sobre cada ODS? Así es. Los ODS los trabajamos por metas e indicadores por particularidades de cada uno de los ODS, y en el foro de juventudes, si bien vamos a hacer cohesionar toda la información, todos los ODS, también trabajaremos por temáticas individuales en cada uno de ellos. Los jóvenes que no vayamos a Santiago, ¿vamos a poder seguir las mesas de debate? Pregunta Pamela. Sí, de todas maneras. Lo que nosotros buscamos aquí es que todos podamos seguir el proceso completo, desde los webinars de capacitación, las mesas locales, saber qué información levantamos, conocer qué sucede en el foro de juventudes y también conocer qué pasa en el tercer foro de los países de América Latina y del Caribe sobre desarrollo sostenible. Es una meta que nos hemos propuesto de poder estar transmitiendo la información y que estemos todos actualizados en lo que se va convirtiendo el foro de juventudes de América Latina y el Caribe. Sin nombre me pregunta, ¿hay algún diseño propuesto para las mesas? Sí, hay un diseño propuesto para las mesas y una vez que se registren solicitando ser embajadores, nosotros le iremos haciendo llegar los diseños. Sin nombre pregunta, no alcancé a escuchar en el foro, pero ¿cuándo estará disponible la metodología de las mesas locales? Saludos. Diego Pérez de Chile. Diego, este material está disponible, tienes que registrarte en el link que compartí anteriormente y posterior a eso se te hará llegar la información.
Estefanía Rivera nos pregunta, en caso que no pueda participar dentro de una mesa de diálogo, ¿la consulta virtual tiene igual relevancia como proceso previo para la posible participación en el foro de juventudes? Sí, en ese caso, en la consulta virtual, tú suministrarás la información que estamos levantando de los distintos ODS. Misma información que se levantará en los diálogos locales. Lo que hacen los diálogos locales es a nosotros como jóvenes también liderar procesos dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestro entorno y de esa forma también conectar a más jóvenes, bajar la información y difundir lo que es la Agenda 2030, los ODS y cómo los jóvenes están haciendo parte de esto. Ulises Green nos pregunta, ¿cómo podemos participar en el Foro de Juventudes en Santiago? Bueno, en el Foro de Juventudes de Santiago, quienes avancen en todo el proceso y además cumplan con los requisitos o cuenten con las posibilidades necesarias de poder financiar su viaje, por ejemplo, si vienen de otro país, la estadía, etcétera. También va a haber una selección por temas geográficos, demográficos, porcentajes por país, etcétera, que va a abrir el ingreso al Foro de Juventud en Santiago. Buenos días, saludos de Huarazú, Perú. ¿Todos podemos ser organizadores de estas mesas? Nos pregunta Messner, Luis. Así es, todos podemos ser organizadores de estas mesas siempre y cuando cumplamos con el perfil que está dentro del PDF que a todos le hemos compartido, que principalmente es ser joven, pertenecer a la sociedad civil, poder convocar a un mínimo de personas que también está dentro de los requisitos que se envía dentro de estas bases de cómo organizar estos diálogos. Te invito a que te puedas registrar en el link que envié y ahí obtendrás más información. ¿El registro para ser embajadores locales fue el mismo para entrar al webinar? Nos pregunta Alan Jairo. No es el mismo. El registro para ser embajadores locales es el link que compartí hace poco en el chat. Como jóvenes y sociedad civil, ¿podemos hacer alianzas estratégicas con el gobierno en nuestras comunidades para implementar los ODS en el Plan de Desarrollo Municipal? Jacqueline. Puede generar alianzas para ser embajadora y generar diálogos locales, de todas maneras, siempre y cuando esté liderado por jóvenes. Nico, ahí yo quisiera hacer alguna contribución. Por favor, Rosario. Sí, para el tema de la participación en el marco del foro de los diálogos, seguir las indicaciones que nos indica Nico, ¿no? Que tiene que ser liderado por jóvenes, etcétera, siempre y cuando, o sea, que sí se pueden hacer estas articulaciones siempre y cuando estos espacios estén liderados por jóvenes. De hecho, nosotros hemos tomado jóvenes un periodo de edad entre los 18 y 35 años, que es importante mencionar. Entonces son, bueno, jóvenes inclusive mucho más jóvenes que de repente tengan 15, que de repente tengan 12, que quieren involucrar. Pero la edad máxima es 35 años. Y la otra es que recuerden que esto es un proceso en el marco de un espacio de monitoreo regional. En caso de que ustedes quieran trabajar la Agenda 2030 o quieran de repente llevar estos alcances a su municipio local para que ellos de repente empiecen a mirar este instrumento internacional como un marco de acción que puede trabajarse desde su localidad, sí lo pueden hacer porque recuerden que la Agenda 2030 hace una convocatoria y un llamado a todas las personas que estén interesadas en contribuir con su éxito. Entonces, si ustedes de repente como organización, como personas, de repente han hecho algún estudio o
están interesados en generar advocacy desde su comunidad, definitivamente pueden hacerlo. En el marco del proceso de la conferencia o el proceso de monitoreo regional, sí debemos seguir las indicaciones de la metodología que nos está explicando Nicolás. Solo eso, Nico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosario. Bueno, ya nos van quedando 13 minutos de sesión. Seguimos con las preguntas. Y Chane Águila nos pregunta, ¿se certificará la participación hecha por las organizaciones civiles en el Foro de Juventudes ODS? Rosario, aquí te pido apoyo en esta pregunta. Sí, por supuesto. Sí, definitivamente lo que se pueden emitir son certificados virtuales a las personas que han participado de este espacio. Nosotros entendemos que es importante para muchos de ustedes poder tener alguna muestra de su participación y también porque de repente muchos chicos van a solicitar el apoyo económico a sus universidades y demás. Entonces, considerar ese documento es bastante importante. Muchas gracias. Gabriel Silva nos pregunta sobre los embajadores. ¿Serán representaciones por país? ¿Cada país puede tener más de un embajador? Así es. Buscamos que haya muchos embajadores en cada país, poder levantar la mayor información posible. Albert nos pregunta, hola, saludos desde Perú. Sería importante incluir a comunidades indígenas en estas mesas de trabajo, ya que afrontan estos desafíos de una manera diferente y pueden aportar desde su perspectiva. Albert. Así es, Albert. Nos buscamos que pueda estar de mejor manera representada la sociedad civil y obviamente que se armen mesas de comunidades indígenas en base a las particularidades de ellos o a la interculturalidad que estén viviendo. Yo personalmente, en mi caso, pertenezco a comunidades indígenas y en Chile por lo menos también voy a levantar información con comunidades indígenas y si es que tú lo pudieras hacer en Perú o todos los que estén relacionados, también debemos hacerlo. Valerie dice, hola, entré al link y me sale not found. Rosario, si me puedes ayudar a revisar el link y si es que hubiera algún problema, se puede reenviar al chat, por favor. Sí, por supuesto. De hecho, en estos momentos, como yo estoy compartiendo la pantalla, no puedo entrar al link, pero no se preocupen, el enlace se les va a enviar a todos los correos electrónicos registrados para esta sesión y a todos los chicos que han registrado su interés en organizar los diálogos locales, se les va a enviar nuevamente el enlace para que puedan revisarlo. María Gabriela nos pregunta para quiénes organizarán mesas de trabajo si es que se le enviará un material con la metodología. Así es, se le enviará un material con la metodología para realizar estas mesas. ¿Cuándo darán a conocer quiénes serán las personas que asistan al foro? Ya que mientras más se aproximan las fechas, más caros son los costos. Mismo pasa con la ubicación para registrar el alojamiento del hostel. Paulina Lagunes. Esta información de quiénes asistirán al foro será después del proceso de levantamiento de información y esto buscamos que sea a inicios de marzo poder saber quiénes participaríamos del foro de juventudes. Kelvis nos pregunta cómo puede hacer un diálogo en su ciudad y si más personas pueden hacerlos. ¿En qué redes puedo buscar más información? Dentro de las mismas publicaciones, por ejemplo, del Foro de Juventudes, hay un PDF informativo de todo el proceso. Y sí, pueden haber más personas en tu ciudad organizando diálogos y en el PDF puedes encontrar mayor información.
Hola, soy Constanza Riquelme de Santiago de Chile. Cuando nos inscribimos en el link, señalamos nuestra ciudad y país. Ustedes que tienen acceso a esos datos, ¿podrían compartirnos las personas inscritas en la misma ciudad? Así, en el marco del ODS 17, podríamos formar alianzas y generar estas mesas en conjunto. Creo que es muy buena idea. Eh, También lo podríamos realizar y tal vez lo podemos anotar como pendiente equipo Sí, por supuesto. y enviar esa información. Muchas gracias, Constanza. Bueno, muchos comentarios de que el link no funciona. ¿Existe una forma de vincularnos entre embajadores para tener un mayor alcance en una misma comunidad? Se relaciona a la pregunta anterior y de todas maneras que tenemos que hacerlo. Muchas gracias, Gisela. Nico, mientras vas ¿Sí? revisando las otras preguntas, hay una persona, Nelly Arias, que desea que le habilitemos el micrófono. Entonces, se le estaría habilitando el micrófono para que contribuya con su... Oh, quitó la... Nelly, ¿todavía deseas participar? Veíamos ahí una manito levantada. Ya no está la manito. En caso que desees participar, no olvides, Nelly, que puedes levantar nuevamente la manita para poder darte acceso al audio. Sí, Listo. aprovechando que ya estamos en los últimos 3 minutos de preguntas para ir cerrando la sesión. Bueno, si no hay manos levantadas, sigo con las preguntas. Sí, sí, Nicole, ya no hay ninguna mano levantada. Perfecto. Kelvis Peña nos dice, tengo un canal en YouTube y quiero abarcar las áreas de género, igualdad. ¿Algún consejo para iniciar las conversaciones? Bueno, dentro de la información y documentación que enviaremos, hay link para llegar a mayor información, conocer mejor los ODS y poder abarcar de mejor forma esas áreas, de todas maneras. Sí, adicionalmente es importante mencionar, o algunas de las recomendaciones, es que podamos conocer un poco más la Agenda 2030, porque a veces parece que puede ser algo bastante sencillo, porque son objetivos y demás, son objetivos como que son solo 17 y tienen sus gráficos y todo, pero la Agenda 2030 trae una ciencia con ella misma. Es importante entender la visión, sus metas, sus objetivos, el proceso en cómo se adoptó, para poder nosotros, cuando transmitamos esta información, hacerlo de una manera responsable que permita que se esté enviando el mensaje correcto, ¿no? Y esta esencia de la agenda se pueda mantener. Recuerda que en este grupo de trabajo tenemos muchos jóvenes que de repente están trabajando con esos ODS, entonces no dudes en contactarnos de repente con un tema súper específico, bueno, específico dentro de lo que quieres hacer, pero esos serían uno de los tips. Y siempre mencionando que hay una guía para el uso de logos, para el uso de eso, si no perteneces a alguna agencia de Naciones Unidas, es importante que puedas utilizar los logotipos sin incluir el mundo con laurelitos, que es el logo de ONU per se. Los logos de los ODS sí los puedes utilizar, esa frase que dice Objetivos de Desarrollo Sostenible en celeste también, pero es importante que puedas revisar esa información, que de hecho la podemos compartir en un correo de seguimiento. Gracias, Nico. Bueno, muchas gracias, Rosario, y ya para ir finalizando, leo las últimas preguntas. ¿Se tiene que realizar la mesa de trabajo en las mismas ciudades en las que me registré?
sería el ideal. Y si es que vas a realizar una mesa en otra ciudad, tienes que registrarla. Bueno, muchos de los otros comentarios es por el link, que el link, como mencionó Rosario, será enviado al finalizar esta sesión a sus correos los cuales ingresaron a este webinar. Y ahí tendrán mayor información, nuevamente el PDF para quienes no lo han visto y para que se registren como embajadores. Bueno, hasta ahora, Rosario, me piden el link que se haría llegar por correo. Más preguntas a través del chat no tengo, así que te voy dando la palabra, que estamos ya llegando a los últimos minutos. Muchas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias, Nico, por facilitar este proceso. Listo. Muchísimas gracias por facilitar el proceso de preguntas y respuestas. Solo para cerrar esto, es importante mencionar que este proceso, porque hay algunas preguntas de que se puede hacer varias mesas y tal, este proceso es un proceso abierto. Entonces, en caso que de repente hayan organizaciones que quieran hacer, imagínense que en México, en varios estados, hay diferentes organizaciones que quieran realizar mesas de diálogo, lo pueden hacer, o personas lo pueden hacer. Solo deben registrar el interés en organizar una mesa de diálogo o involucrarse en el proceso, y la información les va a llegar a sus correos con la metodología, las fechas, etcétera. Adicionalmente, esa información va a estar en redes sociales. Entonces, si es que se inscribe una persona en una ciudad en específico, eso no limita a que otra persona pueda hacer en la misma ciudad otro diálogo u otra mesa de trabajo. Entonces, eso es bastante importante, y también es importante que en algunos casos se van a dar mesas nacionales, eso también va a estar interesante. Entonces, que de alguna manera estemos abiertos. Si ustedes identifican la posibilidad y quieren organizar una mesa, no se preocupen. Si pertenecen a una organización, si son estudiantes, científicos, deportistas, pueden hacerlo. Solo llenan el formulario. Todo el formulario se les va, o este enlace de registro se les va a compartir en su correo electrónico. De hecho, muchos de ustedes ya lo llenaron, que es este formulario donde pusieron a qué grupo pertenecen, de qué país son, que si están en una organización, qué hace su organización. Ese es el formulario de registro. Toda esa base de datos es la que vamos a utilizar para poder enviar la información futura, y adicionalmente vamos a mandar correos a las personas que están registradas o están asistiendo a este webinar el día de hoy. Para terminar, yo quiero darle la palabra a Carlos Carrasco, de Venezuela. Él representa la organización Curiacao Propone, para que nos dé un poco las palabras de cierre y nos cuente cuáles van a ser los próximos pasos. Carlos, tienes el micrófono habilitado. Gracias, Rosario. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, en primer lugar, darle gracias nuevamente a la Young American Business Trust, a la YBT, por prestarnos su plataforma para este primer lanzamiento de lo que va a ser el foro de jóvenes de la Agenda de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. Comentarles que este apenas es el primer de muchos foros que vamos a estar realizando, no solo en el mes de enero, sino durante toda esta etapa, y exhortarlos a todos ustedes, si conocen más jóvenes, que así como ustedes estén trabajando en el monitoreo y en alguno de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que estén en otros países que hoy no hayan podido participar, invitarlos a que puedan participar, a que ingresen en el formulario, a que agreguen sus datos. Nos interesa muchísimo que países que hoy no estuvieron presentes, como países de Centroamérica, países del Caribe, otros países de Sudamérica, puedan participar, puedan incluirse, porque la idea es que esto pueda ser lo más abierto posible, lo más plural posible, y que nosotros podamos de alguna manera darle apertura a que desde las distintas posiciones que tienen los jóvenes podamos conocer cómo se está trabajando en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Agradecer a las organizaciones que estuvieron como liderando esta iniciativa y en este primer lanzamiento: Hemisferio Sustentable, Juventud Unida en Acción,
REC Latam, Reacción Climática, Millennials Moving y que no se me olvide también Defensores do Planeta. El próximo foro que tenemos contemplado, donde ya vamos a empezar a tocar cada uno de los objetivos prioritarios para este año de la Agenda de Desarrollo Sostenible, va a ser el próximo jueves 17 de enero. En este próximo foro virtual estaremos tocando el objetivo número 13, que tiene que ver con la acción por el clima. Vale destacar que este es un objetivo transversal que también toca otros objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, y esperamos que todas aquellas personas que estén participando o las que ustedes conozcan que estén trabajando por este objetivo puedan incluirse, puedan dar sus aportes. Nosotros también vamos a estar compartiendo material. Nos interesa muchísimo también conocer qué se está haciendo relacionado con ese objetivo en cada uno de nuestros países, y tratar de tener un poco esa visión integral de qué está pasando con la acción por el clima, en este caso en América Latina y el Caribe. Solo me queda agradecer nuevamente a cada uno de ustedes que estuvieron participando. Gracias por la paciencia, gracias por estar más de casi 1 hora y media con nosotros aquí. Así que agradecidos por eso. No sé si Rosario también quieres decir unas palabras final. Por mí, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, simplemente agradecer a todos los presentes, a todos los jóvenes que se han tomado estos minutos o estos minutos en la mañana. Entendemos las diferencias horarias, muchos están desde muy temprano en sus computadores. Muchísimas gracias por este esfuerzo y por involucrarse. Las próximas sesiones van a ser un poquito más tarde para que todos podamos, con el tema de las diferencias horarias, podamos dar mayor facilidad a los jóvenes. Se les van a comunicar por redes sociales y a sus correos las fechas de las próximas sesiones. Y nada, chicos, anímense mucho. Esta es una gran oportunidad para los jóvenes. Muchísimas gracias a todos los jóvenes del equipo organizador y de coordinación, y a todas las instituciones que nos vienen apoyando en este espacio. Con eso yo creo que cerramos la sesión. No se olviden de llenar el registro a través del enlace que se les va a mandar por correo electrónico. Muchísimas gracias. Con eso estaríamos finalizando el chat, esta sesión virtual, y los esperamos el 17 de enero con la primera sesión virtual de fortalecimiento de capacidades. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenos días.